El telescopio espacial James Webb es uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 y se espera que revele algunos de los secretos mejor guardados del universo. A continuación, vamos a explorar todo lo relacionado con este imponente telescopio, desde su lanzamiento hasta el último descubrimiento. Así que prepárate y empezamos. El telescopio espacial James Webb es el sucesor del telescopio espacial Hubble y es considerado el telescopio más grande y poderoso jamás construido. Con un costo de $10.000 millones y una duración de construcción de 3 décadas, el telescopio fue lanzado al espacio a bordo del cohete Ariane desde el puerto espacial Kourou, en Guayana Francesa, el 25 de diciembre de 2021. El objetivo principal del telescopio es estudiar la formación de galaxias, estrellas y planetas, así como buscar señales de vida en otros planetas. El telescopio James Webb tiene un espejo primario de 6,5 metros de ancho, más del doble del tamaño del espejo del Hubble. El espejo está compuesto por 18 segmentos hexagonales que se pueden ajustar individualmente para corregir cualquier deformación. Además, el telescopio está equipado con 4 instrumentos científicos: la cámara de infrarrojos próximos, el espectrógrafo de orígenes cósmicos, el espectrógrafo multiobjeto y la cámara de infrarrojos medios. Estos instrumentos permitirán a los astrónomos observar objetos en longitudes de onda infrarrojas, lo que les permitirá ver a través del polvo cósmico que oculta muchos objetos celestes. El lanzamiento del telescopio James Webb fue un hito importante en la historia de la exploración espacial. Después de décadas de planificación y construcción, el telescopio finalmente despegó hacia su destino final en órbita alrededor del punto Lagrange L2, a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. El lanzamiento fue un éxito y el telescopio comenzó su viaje hacia su destino final. Después del lanzamiento, el telescopio James Webb comenzó una serie compleja de maniobras para desplegar sus paneles solares y antenas. Estas maniobras se llevaron a cabo sin problemas y el telescopio comenzó a enviar datos a la Tierra. Los ingenieros también realizaron una serie de pruebas para asegurarse de que todos los sistemas estuvieran funcionando correctamente antes de comenzar las operaciones científicas. En julio de 2022, la NASA reveló las primeras imágenes capturadas por el telescopio. Las imágenes mostraban una galaxia distante llamada SMACS 0723, y eran las imágenes infrarrojas más profundas y nítidas jamás tomadas del universo distante. El campo profundo utilizó un cúmulo de galaxias como lente para encontrar algunas de las galaxias más distantes jamás detectadas. Aunque el telescopio James Webb solo ha estado en funcionamiento durante unos meses, ya ha hecho algunos descubrimientos importantes. En agosto de 2023 se anunciaron los resultados preliminares del primer estudio científico realizado con datos del telescopio. El estudio utilizó datos del espectrógrafo MIRI para analizar la atmósfera de un exoplaneta llamado WASP-189b. Los resultados mostraron que la atmósfera del planeta contiene grandes cantidades de hierro vaporizado, lo que sugiere que el planeta es extremadamente caliente. El último y destacado descubrimiento, que muestra una vez más su gran potencial, es una fotografía de los brazos de M51, la conocida como Galaxia del Remolino. Esta es una galaxia espiral ubicada a unos 23 millones de años luz de la Tierra. Fue descubierta por Charles Messier en 1773 y es una de las galaxias más famosas y estudiadas del universo. La galaxia del Remolino es conocida por su estructura en espiral y su núcleo brillante. La galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz y contiene alrededor de 100.000 millones de estrellas. Además, la galaxia del Remolino es conocida por su interacción con otra galaxia cercana llamada NGC 5195. La interacción entre estas dos galaxias ha creado una serie de características interesantes, como la formación de nuevas estrellas y la expulsión de gas y polvo cósmico. El telescopio James Webb ha enfrentado varios desafíos y dificultades desde su lanzamiento. Uno de los mayores desafíos fue el despliegue de los paneles solares y las antenas, que se llevaron a cabo sin problemas. Además, el telescopio ha experimentado algunos problemas técnicos menores.
como un problema con uno de los motores que controla la posición del telescopio. Sin embargo, estos problemas han sido resueltos rápidamente por los ingenieros de la NASA y la ESA. El telescopio James Webb está diseñado para durar al menos 10 años en el espacio. Durante este tiempo, se espera que revele algunos de los secretos más profundos del universo. Los astrónomos utilizarán el telescopio para estudiar la formación de galaxias, estrellas y planetas, así como para buscar señales de vida en otros planetas. Se espera que el telescopio revele información valiosa sobre la historia del universo y ayude a responder algunas de las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. El telescopio espacial James Webb es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la exploración espacial. Desde su lanzamiento en diciembre de 2021, ha capturado algunas de las imágenes más impresionantes del universo distante y ha hecho algunos descubrimientos importantes. A medida que continúa su misión, se espera que revele aún más secretos sobre nuestro universo y ayude a responder algunas de las preguntas más profundas sobre nuestra existencia. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y dar un like si todavía no lo has hecho. También activa la campanita para no perderte los próximos videos. Te mando un saludo grande.